La estrategia de San Martín para equilibrar sus fuerzas con las del adversario se inició preparando el terreno para la invasión, un plan de espionaje y tácticas de encubrimiento, conocido como la Guerra de Zapa. La Guerra de Zapa tiene que ver con hacer incursiones por la cordillera, sobre todo orientadas ¿a qué? A disminuir los posibles o eventuales apoyos que podían dar las poblaciones a el ejército realista. En este contexto juega un rol muy trascendente Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez había sido enviado por San Martín como su jefe de inteligencia acá a Chile y al mismo tiempo para hacer una activa guerra de Zapa, vale decir, desorganizar las fuerzas realistas de forma tal de que no pudieran concentrar el total de sus medios en el punto del cruce. Y es sabido que engañaba a Marcó del Pont, como por ejemplo el famoso parlamento que tuvo con las tribus pehuenches en el sur. En el 16 San Martín necesita que los indios participen en esta estrategia. ¿De qué manera? Haciendo difundir la noticia falsa de que todo el ejército iba a ir por el sur. Porque de ese modo Marcó del Pont distribuía tropas a lo largo de la cordillera hacia el sur y dejaba más desguarnecida Santiago, que era el objetivo de las dos columnas principales. La actividad de espionaje es un recurso que San Martín utiliza para asegurarse la victoria y a partir de esto, y según él mismo decía, economizar el recurso que él consideraba más valioso, que era la vida. San Martín no libró muchas batallas, pero fueron decisivas las que libró. El 5 de enero de 1817, la bandera es jurada solemnemente en la catedral y también San Martín convierte como patrona de su ejército a la Virgen del Carmen de Cuyo, a la cual le entrega su bastón de mando y encomienda la protección del ejército próximo a partir. San Martín calculaba, pero con precisión matemática, lo que debía hacer el ejército y por dónde debía cruzar la cordillera. Y más que los hombres que le hacían falta para la empresa, lo asustaba, lo dijo casi en esos términos, la mole, el macizo andino, que era algo pavoroso de ver desde Mendoza. Ante la inminencia del cruce de los Andes, es bueno preguntarse qué dificultades ofrecía el terreno por donde debían transitar las tropas libertadoras. Era cruzar una de las más altas cordilleras del globo, quizá la más alta en ese momento que se podía cruzar porque los Alpes son más bajos y los Himalayas eran absolutamente inaccesibles, así que en esa época era la cordillera más alta del globo que podía llegar a ser cruzada, pero no tenía caminos perfectamente hechos ni perfectamente marcados por los cuales cruzar, sino que había que ir haciendo la senda por lechos de ríos y había que llevar el ejército por caminos de cornisa de cordillera, básicamente pasos de mulas. San Martín ya había hecho explorar estos caminos, él mismo inclusive se había ocupado y anotar minuciosamente dónde había pasto, dónde había agua, dónde había leña, porque a partir de allí había que determinar los puntos donde el ejército debía acampar. El otro problema es las alturas que tiene que superar. La cordillera frontal y la cordillera del límite en Mendoza y San Juan son la parte más alta. Había que hacerlo en el mes de enero. Ya en el mes de marzo, abril comienzan las nevadas y ya prácticamente en abril se cierran los caminos cordilleranos. Cosas había que tenerlas en cuenta en cuanto al territorio y al tiempo de cruzar la cordillera. Pero estaban los otros problemas, el que afecta a los hombres. La indumentaria de los soldados durante el cruce era similar a la utilizada por los arrieros de la época. A modo de cama se utilizaba la montura. Como complemento del uniforme, la tropa fue provista con elementos para combatir el frío. San Martín dispuso que se repartieran ponchos e hizo fabricar con cuero de res unos tamangos altos, indicando que se recogieran trapos de lana para forrarlos, pues según él, la salud de la tropa es la poderosa máquina que bien dirigida puede dar el triunfo y el abrigo de los pies es el primer cuidado. En lo que respecta a la alimentación, San Martín llevó ganado en pie para faenar en los momentos en que el ejército acampaba en la alta montaña
Y después lo que llevaban como alimentación era el charque, la carne salada, secada al sol y preparada con sal, que eso se cargaba en barriles o en petacas de cuero, y cuando se llegaba al campamento se prendían las fogatas, se realizaban los que se llamaban guisos valdivianos, porque se habían inventado o eran comunes en Valdivia, en el sur de Chile, este tipo de guiso especial. Se preparaba esa especie de sopa espesa que se le llamaba valdiviano, hecho con charqui, o sea, la carne seca, molida, y luego se le ponía grasa, agua y ají, y entonces esto era el caldo que ellos tomaban. Se había calculado el llevar cebollas, tanto para los animales como para los hombres, porque combatía la puna, el soroche. El apunamiento o soroche normalmente provoca cefaleas, náuseas, trastornos del sueño y debilidad. A partir de los 1500 metros de altura comienzan a aumentar el ritmo cardíaco y respiratorio. Gran parte de la travesía del Ejército de los Andes se llevó a cabo entre los 2500 y los 4000 metros de altura. La mayoría de la iconografía escolar muestra a San Martín cruzando a caballo, pero es un ícono escolar para lámina de colegio y no es la realidad. La realidad es que había que cruzar en mula. Los caballos iban detrás y custodiados por milicianos de Mendoza que estaban encargados de proteger y cuidar a los caballos. Tenían que llegar sin carga, sin cansarse y listos para el combate. Y porque San Martín sabía que cuando llegara al otro lado de la cordillera, inmediatamente se iba a encontrar con el enemigo e inmediatamente tenía que pasar a la acción. En diciembre de 1816, los efectivos de todas las unidades de línea, servicios y tropas auxiliares del Ejército de los Andes arrojaban un total de 5.423 hombres. Disponía además de 18 piezas de artillería, 1.500 caballos y 9.280 mulas. Finalmente, para enero de 1817, San Martín estuvo en condiciones de iniciar el cruce de los Andes. Uno analiza la preparación y se da cuenta cómo no omitió detalle, es decir, es la obra de un gran organizador militar. ¿Cuándo comienza esta epopeya sanmartiniana que es el cruce de los Andes? Las columnas inician su marcha el día 9 de enero. Normalmente nosotros festejamos acá en Mendoza el 18, pero el 18 era partida de la columna de las Heras. Ya habían comenzado a salir antes. El 9 de enero de 1817 se inició el cruce de los Andes con la partida de la columna liderada por Juan Manuel Cabot. El día 14 salió la columna de Ramón Freire, con dirección sur. 4 días después, la columna de Gregorio Las Heras se puso en marcha, seguida por el contingente de artillería a cargo de Fray Luis Beltrán. Entre el 20 y hasta el 24 de enero, en forma escalonada, se puso en movimiento la columna principal. Finalmente, el día 25, San Martín se despidió de Mendoza para incorporarse a la marcha. El 25 en la madrugada sale San Martín de la ciudad de Mendoza, luego de haber enviado una nota muy linda, muy conceptuosa al Cabildo, despidiéndose de los habitantes de Mendoza para incorporarse a esa columna. La separación de su ejército en 6 columnas permitiría a San Martín encontrar una resistencia menor para las 2 integrantes de la división principal, que cruzaba la cordillera a la altura de Santiago. 2 columnas auxiliares al sur y otras 2 ubicadas al norte completarían la estrategia de dispersión de las fuerzas realistas. El presidente de la audiencia de Santiago de Chile, que era Marco del Pont, necesitaba ser distraído para que él no supiera por dónde iba a ir el golpe principal. Entonces San Martín inventó un plan con 6 columnas, 2 al norte, 2 al sur y 2 en el centro, una por Los Patos y otra por Uspallata. San Martín divide su grueso en 2 columnas. La de Uspallata, más al sur, la va a mandar el coronel Juan Gregorio de las Heras. Y por el paso de Los Patos, más al norte de Uspallata, mandaba este cuerpo el general Miguel Estanislao Soler, su jefe de Estado Mayor, llevando como retaguardia, refuerzo, al brigadier chileno Bernardo O'Higgins. Trabajó con 2 columnas principales hacia el Valle de Aconcagua, por Los Patos y por Uspallata,
pero generó columnas auxiliares cuya misión específica era ayudar a que las fuerzas realistas no pudieran saber el punto exacto por donde venía el grueso del ejército. Estas columnas auxiliares del norte y del sur tenían objetivos muy concretos. Coquimbo y La Serena, Copiapó por el norte, y en el sur era la ciudad de Talca y San Gabriel, que son más o menos cercanos. De este modo se caía de sorpresa sobre estos lugares y el factor sorpresa era fundamental para lograr la batalla decisiva que San Martín sabía que iba a ocurrir poco después del cruce. Por el lado de la columna de Las Heras, cruza desde el campo de instrucción la estancia de Canota y luego por la quebrada de Santa Elena desemboca en lo que hoy es la villa de Uspallata, que en aquel momento era la estancia. La columna de Las Heras acampa en la estancia de Uspallata. Ahí estaba la posta de Uspallata, que era la que jugó también un papel fundamental porque tenía que recibir las comunicaciones que mandaba o Soler o San Martín desde la columna principal para avisar a Las Heras que avanzara o retardara la marcha de acuerdo con el itinerario que iba haciendo la columna principal, para que las dos desembocaran al mismo tiempo ya del otro lado de la cordillera. El avance de las columnas principales se inició por el norte de Mendoza, atravesando las higueras, las cuevas y Yalguarás. Ya en la provincia de San Juan, estableció su cuartel general en la estancia Manantiales. Desde allí, la tropa cruzó por el paso de las Yaretas o Los Patos hacia Chile. En Manantiales, San Martín establece prácticamente su campamento más importante. Allí había hecho llevar ganado en pie. Hay que pensar que los campamentos duraban un día, al día siguiente emprendían la marcha, de manera que era dormir a la intemperie usando el recado de la mula, de la cabalgadura, como almohada y tapándose con las mantas que tenían que llevar o con el propio capote que llevaban como parte de su uniforme. Entre el mes de enero, que se inician las acciones, los avances de la columna sanmartiniana, y el 8 de febrero, que se llega al Valle de la Aconcagua, suceden algunos pequeños combates, escaramuzas, tiroteos, que muestran que el ejército de San Martín es agresivo y que viene decidido a cruzar la cordillera y a no tener problema ninguno. Salvo un contraste muy ligero, porque eran choques de pocos efectivos de uno y otro lado, fueron éxitos de las tropas independientes. Tenemos la sorpresa a la Guardia de Pichéuta el día 24 de enero y al día siguiente el combate de Potrerillos, cuando Las Heras, que está en Uspallata, manda un destacamento a las órdenes de Enrique Martínez, que se enfrenta con los españoles en Los Potrerillos, en la zona de Punta de Vaca. San Martín, la liberación del territorio chileno era una empresa claramente amenazada por dos obstáculos: las tropas realistas, que esperarían al ejército una vez atravesada la cordillera, y la propia naturaleza, cuyos accidentes principales diezmarían la fuerza de las tropas patriotas. Un tramo dificilísimo para la columna principal fue, por ejemplo, ascender el Espinacito, la cordillera del Espinacito en San Juan. Recordemos que el nombre era el Espinazo del Diablo, un lugar dificilísimo de más de 5.000 metros de altura, donde O'Higgins, que es el que manda el parte a San Martín, le dice que va a descansar porque los hombres, después de haber hecho ese cruce, están sumamente fatigados, por lo tanto necesita reponer energías por las dificultades que ha presentado el cruce de esa cordillera. La
La columna de Cabot atravesó San Juan, donde integró a sus fuerzas a una partida de milicianos y franqueó el paso de Guana. Luego de promover la insurrección en la región, el 15 de febrero entraba triunfante en Coquimbo. Por el extremo norte, el ejército de Manuel Belgrano destacó un contingente de milicianos e infantes dirigidos por Celada y Dávila. Atravesando el paso de Comecaballos, sorprendieron a la avanzada realista y el 13 de febrero tomaban Copiapó. El capitán Lemos, junto a un pequeño grupo, alcanzó la guardia de San Gabriel sin encontrar resistencia. El coronel Freire, por su parte, atravesó el paso de Planchón y arribó a Talca, sublevando las poblaciones del sur. La columna Las Heras, luego de acampar en Uspallata, libró acciones en Picheuta y Potrerillos y atravesó el cordón limítrofe el día 1 de febrero, librando un combate en Guardia Vieja. La división principal del ejército, liderada por San Martín, cruzó la cordillera el 2 de febrero y encontró al enemigo en Achupallas y Las Coimas. Una semana después, las dos fracciones unificaron sus fuerzas en el campamento de Curimón. El ejército tuvo 300 bajas entre heridos y muertos en el cruce de la cordillera, y eso para un ejército de 3.800 hombres es una baja importante, es un número importante. De las 10.000 mulas que iniciaron la marcha murió la mitad. Pero esa mitad murió no por frío, sino por hambre. Las otras grandes cantidades de bajas fueron debidas al frío de la noche. Sucedía de dos maneras: o porque se quedaban dormidos en lugares en donde estaban solos, es decir, por ejemplo, estaban de centinelas y el frío los adormilaba y morían congelados, o en el campamento no tomaban las previsiones de abrigo suficientes y morían congelados a la noche al dormir. En el informe oficial dirigido al director supremo, el general San Martín deja constancia que entre los que perecieron por el frío, los enfermos y las deserciones, ha perdido unos 400 hombres. Entre los pertrechos malogrados, se cuenta la pérdida de la mitad de las mulas y una tercera parte de los caballos. El cruce de la cordillera es una operación militar digna de ser estudiada, y así lo fue en muchas academias internacionales. La campaña de los Andes no tiene comparación en el mundo, se le asemeja en algo, si se quiere, la campaña de Napoleón. El cruce de los Andes de San Martín es comparable, sí, al de Aníbal, al de Napoleón en los Alpes, pero con una gran diferencia. Aníbal y Napoleón cruzaron los Alpes para conquistar. San Martín cruza los Andes para liberar. Por eso algún historiador ha dicho que el cruce de los Andes, por las características que tiene y por los obstáculos que venció y por la estrategia con que fue planificado, fue la primera gran batalla de la campaña libertadora de Chile. Después vendrían Chacabuco y Maipú, pero si no hubiera existido el cruce no se hubiera logrado lo demás.